Sientes que el mundo te presiona, que la tormenta arrecia y no hay un refugio a la vista. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder no siempre se encuentra en las palabras que pronuncias, sino en la decisión valiente de guardar silencio? Lejos de ser pasividad, el silencio es una declaración de fe, un acto de confianza absoluta en un Dios que obra incluso cuando no lo ves. A lo largo de la Biblia, descubrimos que algunas de las victorias más grandes sucedieron en medio de la quietud. No fueron los gritos ni los discursos elocuentes, sino la certeza de que Dios pelea por nosotros cuando nosotros elegimos callar. Hoy quiero compartir contigo un principio capaz de revolucionar tu vida. Cuando te detienes y dejas que Dios tome el control, se abren caminos que jamás habrías imaginado. Te invito a quedarte hasta el final, porque descubrirás que en el silencio no hay vacío, sino fuerza, sanidad y la promesa de que cuando callas, confías y contemplas, Dios se encargará de entregarte todo aquello que tu corazón anhela. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: creo en el poder del silencio. Confío en que Dios obra más allá de mis palabras. Y hoy elijo permanecer en calma para ver su mano en mi vida. Que esta sea tu primera afirmación de fe en este camino hacia un silencio que todo lo transforma. Número 1. El silencio como encuentro con Dios. Imagina por un momento a una persona caminando por una ciudad ruidosa. Autos, bocinas, notificaciones del celular, mensajes pendientes, tareas acumuladas, voces externas, voces internas. Todo parece moverse demasiado rápido. Todo exige algo, y sin embargo, en medio de esa tormenta cotidiana, hay un instante. Un momento en el que, como si todo se detuviera por un segundo, esa persona encuentra un pequeño banco en un parque, se sienta y guarda silencio. Y es ahí, en ese espacio vacío, donde empieza a ocurrir algo sagrado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso no es solo una frase bonita del Salmo 46, verso 10. Es una invitación directa, urgente, vital. No dice trabaja más, no dice haz ruido para que te escuchen, ni siquiera dice búscame entre muchas actividades religiosas. Dice estad quietos, detente, haz pausa, silencia. Y solo entonces conoce que yo soy Dios. Porque lo divino no grita, Dios no compite con nuestro caos, Él susurra, y si no bajamos el volumen del mundo, jamás oiremos su voz. La mayoría de nosotros confunde quietud con pasividad, pero lo cierto es que detenernos requiere una acción valiente. Es una decisión, es casi una rebelión contra una cultura que idolatra la productividad, el hacer constante, el estar siempre conectado. Pero, ¿conectados a qué? A todos, menos a Dios. Cuando el salmista dice, estad quietos, nos está hablando de una postura activa del alma. No es evasión, es encuentro. Es un espacio que creamos intencionalmente para recordar quién es el centro. Porque no conoceremos a Dios desde la aceleración, no lo conoceremos desde la distracción. Lo conoceremos en la experiencia silenciosa de su presencia. En ese lugar donde el corazón se calla y el alma finalmente escucha. Y es en ese silencio donde también ocurre otra revelación. No solo entendemos quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros en relación a Él. Nos damos cuenta de lo pequeños que somos y al mismo tiempo de cuán amados somos. Porque cuando el ruido se apaga, ya no hay máscaras, ya no hay logros que demostrar, ya no hay apariencias, solo quedamos nosotros, vulnerables, verdaderos y sostenidos. El silencio no es cómodo. No lo es porque nos enfrenta a nuestras propias voces internas. A veces tememos detenernos porque no queremos oír lo que llevamos dentro. Pero es justamente en esa aparente incomodidad donde Dios trabaja con mayor profundidad. Él no tiene prisa. Él nos espera en ese lugar secreto donde nadie más puede entrar. Y nos transforma desde ahí. Y sí,
El silencio es difícil en esta cultura. Vivimos en un mundo que mide el valor por lo que produces, por cuán ocupado estás. Pero el reino de Dios no se mueve con los mismos criterios. En el reino, la contemplación vale más que la competencia. La rendición tiene más peso que el control, y el silencio se convierte en un acto de fe, porque solo se queda quieto quien confía. Solo se detiene quien sabe que hay alguien más grande sosteniéndolo todo. En ese espacio silencioso, nuestras manos se vacían, y solo cuando se vacían, pueden recibir. Porque no se puede recibir con las manos llenas de ansiedad, de preocupaciones, de tareas sin fin. El silencio vacía para que podamos ser llenos de lo que verdaderamente importa. Cuanto más cultivamos la quietud, más profundo es el conocimiento de Dios, no como concepto, sino como presencia, como experiencia viva, como realidad transformadora. Así que hoy, más que una enseñanza, esto es una invitación radical en su sencillez. Detente, cada día, solo 5 minutos, apaga el teléfono, cierra los ojos, no le pidas nada, no expliques nada. Solo siéntate y quédate en silencio, y permite que ese silencio sea el altar donde Dios se revele, donde puedas conocerlo no con la mente, sino con todo tu ser. 5 minutos pueden parecer poco, pero si son 5 minutos verdaderamente entregados, serán suficientes para empezar a escuchar la voz que nunca dejó de hablarte, porque en el silencio, Dios no solo se deja ver, también te muestra todo lo que ya tenía preparado para ti, y lo único que necesitabas era hacer espacio. Haz ese espacio cada día y prepárate, porque ahí comienza la verdadera transformación. Número 2. El silencio como fortaleza ante la adversidad. Hay momentos en la vida en los que todo parece colapsar a la vez. Una mala noticia, una pérdida inesperada, un problema económico que no da tregua, y entonces reaccionamos como nos enseñaron. Correr, hablar, buscar, insistir, controlar. Llamamos a todos, queremos soluciones urgentes, hacemos planes, nos agitamos, pero a veces, entre tanto ruido y esfuerzo, lo único que logramos es agotarnos más. Hasta que llega un momento en que ya no queda nada por hacer, solo silencio, y en ese silencio encontramos una fuerza que no sabíamos que estaba ahí. Isaías capítulo 30, verso 15, dice: «En la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza». Y eso rompe todos los esquemas del mundo, porque el mundo nos dice que la fortaleza se mide por cuánto haces, cuánto gritas, cuánto insistes. Pero Dios nos revela una verdad mucho más profunda. La verdadera fortaleza no es ruidosa. La verdadera fortaleza nace del silencio, de la confianza callada, de esa quietud que no huye, que no se rinde, pero que tampoco se desespera. Hay una paradoja poderosa en esto. El silencio puede ser más fuerte que el ruido, más estratégico que la reacción inmediata, más transformador que 1000 intentos humanos. Porque la quietud bíblica no es pasividad. No se trata de quedarnos cruzados de brazos como si no importara. Es una postura espiritual activa, una decisión deliberada de descansar en Dios mientras Él trabaja, de no ceder al pánico, de no correr sin dirección, de detenernos y confiar. Y eso no es fácil, especialmente cuando todo dentro de ti te grita: «Haz algo ya». Pero hay momentos en que lo más valiente que puedes hacer es quedarte quieto. No porque te rindes, sino porque sabes quién está peleando por ti. Cuando callamos nuestros temores, finalmente podemos escuchar. Y lo que escuchamos es una voz firme, serena, que nos dice: «Confía, no estás solo, yo estoy aquí». Ese es el tipo de confianza que solo se revela en el silencio. No se puede experimentar mientras corres agitado. Solo se descubre cuando decides detenerte y escuchar, y más aún, cuando enfrentamos adversidad, el impulso natural es reaccionar, pero esa reacción rápida puede drenarte.
Puede hacerte gastar energía en batallas innecesarias, en preocupaciones que solo estaban en tu mente. Y es ahí donde el silencio se convierte en una defensa estratégica. Tal como un general que observa el campo antes de moverse, nuestra quietud espiritual nos permite ver con claridad, distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que es un verdadero enemigo y lo que solo es una sombra. El silencio nos da perspectiva, pero no cualquier silencio, no el de resignación, no el de indiferencia. Hablamos del silencio confiado, ese que se fundamenta en saber que Dios no está de brazos cruzados, que Él está trabajando, incluso cuando tú no lo ves, que mientras tú descansas en Él, Él se mueve en tu favor. Y esto no es simplemente una técnica de autoayuda, no es una fórmula mental positiva, es fruto del Espíritu, es la manifestación de una fe real que dice: no entiendo, pero confío. No veo el camino, pero sé que hay uno. No tengo fuerza, pero sé que Él sí la tiene. Y ese tipo de fe testifica. Cuando otros te ven tranquilo en medio de la tormenta, no van a entender, pero van a notar algo diferente. Tu silencio hablará más fuerte que cualquier discurso, porque habla de una confianza que no necesita defenderse, una fe que se sostiene por sí misma. Ahora piensa, ¿qué situación te está robando la paz hoy? ¿Qué problema te mantiene acelerado, preocupado, agotado? Tal vez lo que necesitas no es una nueva estrategia, ni una solución inmediata. Tal vez lo que necesitas es silencio, pero no un silencio cualquiera, sino uno que te conecte con la fortaleza que solo Dios puede darte. Te invito a hacer esto. Identifica esa situación y durante el día de hoy reserva un momento real de quietud. Apaga todo, silencia el celular, silencia la mente y simplemente espera. No te enfoques en hacer, enfócate en confiar y deja que en esa quietud Dios te revele su fuerza, porque cuando tú te detienes, es cuando Él avanza, y cuando tú confías en silencio, es cuando su poder se manifiesta. En la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza. No lo olvides, no es un ideal poético, es una promesa eterna y está disponible ahora mismo. Solo tienes que callar y recibir. Número 3. El silencio que permite escuchar la voz divina. Imagina estar en medio de una montaña, rodeado de rocas, viento, vacío. Estás esperando que algo suceda, que Dios hable, que te dé una señal. Y de pronto, el viento ruge con fuerza, arranca ramas, sacude la tierra, pero Dios no está ahí. Luego tiembla el suelo bajo tus pies, un terremoto sacude todo a tu alrededor, pero Dios tampoco está en el terremoto. Después viene el fuego, intenso, brillante, destructivo, pero otra vez, Dios no está ahí. Y entonces, cuando todo parece haberse agotado, cuando ya no hay más espectáculo, llega un silbo, un susurro, apenas un sonido, suave, tranquilo, y en ese momento, ahí está Dios. Así fue con Elías en Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dios no se manifestó en lo grandioso, sino en lo delicado, en lo casi imperceptible. Y eso cambia todo. Porque muchas veces creemos que Dios solo habla en lo impresionante, en los milagros ruidosos, en las emociones intensas, en los eventos extraordinarios. Pero a veces habla más fuerte cuando calla todo lo demás. La voz de Dios se manifiesta en el susurro, no porque sea débil, sino porque es íntima, porque Él no grita para que lo escuche cualquiera. Él susurra para que lo escuche quien se acerque. Y ahí está el secreto. Estamos lo suficientemente cerca como para oír ese susurro. El silencio entonces no es solo ausencia de sonido. Es una condición del alma, una disposición del corazón. Es decirle a Dios, estoy aquí y estoy escuchando. No con prisa, no con exigencias,
no con fórmulas, solo con apertura, y es ahí donde empieza la revelación, porque lo que no podíamos entender en medio del ruido se vuelve claro en el silencio. Cuando nos vaciamos de nuestras voces internas, de nuestras urgencias, de nuestras suposiciones, recién entonces podemos distinguir la voz que verdaderamente importa. Y esa voz no se parece a ninguna otra. No te empuja, no te grita, no se impone, te llama, te guía, te consuela, te instruye. Y en ese nivel uno empieza a notar algo más, que incluso lo religioso puede ser ruido, que a veces nuestras propias prácticas espirituales, cuando se hacen sin conciencia, pueden tapar la voz de Dios, que las oraciones apuradas, las rutinas devocionales sin pausa, los cantos que no escuchamos mientras los decimos, también pueden distraernos del susurro divino. Por eso, Elías tuvo que esperar. No fue instantáneo, no fue automático. Tuvo que ver pasar el viento, el terremoto y el fuego, y no salir corriendo detrás de ellos. Tuvo que quedarse quieto, permanecer, aguardar, porque hay revelaciones que no llegan al que corre, sino al que espera, y eso requiere humildad, vulnerabilidad, reconocer que no controlamos cuándo Dios habla, pero sí podemos preparar el ambiente para oírlo cuando lo haga. Y algo más, a veces el silencio no tiene que ser solitario. Hay un tipo de silencio compartido, cuando dos o más creyentes se reúnen, no para hablar, sino para escuchar juntos. Y en ese tipo de comunión, el Espíritu también se mueve. Porque cuando varios corazones callan al mismo tiempo, se crea una atmósfera donde la voz de Dios puede fluir con libertad. Pero escuchar a Dios también requiere práctica. No todos lo logran a la primera. Así como un músico afina su oído, así también nosotros afinamos el alma. Y cuanto más lo buscamos en el silencio, más fácil es reconocer su voz en medio del ruido diario. Ahora piensa en esto. Si su voz contiene vida, si sus palabras son lámpara a nuestros pies, si su dirección es lo que nos lleva a propósito, paz y provisión, ¿qué no estamos perdiendo por no hacer silencio? Porque hay instrucciones específicas que Dios quiere darte, no para impresionar, sino para transformar tu realidad. Y esas instrucciones están escondidas en el susurro. Así que hoy te invito a algo sencillo pero poderoso. Crea tu propio desierto portátil, un lugar sin distracciones, tal vez tu habitación, tal vez un parque, pero más que el lugar físico, es el momento, un momento cada día donde apagues todo, donde no busques respuestas frenéticas, donde simplemente escuches, porque en ese silbo apacible puede venir la palabra que estabas esperando, la dirección que cambiará tu camino, la provisión que estabas orando. Todo lo que necesitas puede estar contenido en una sola frase divina, pero para oírla necesitas silencio. Dios no está en el ruido, está en la profundidad, y la profundidad solo se alcanza en quietud. Haz espacio, haz silencio, y prepárate para oír al Dios que habla bajito, pero con poder eterno. Número 4. El silencio como expresión de humildad. Todos hemos estado en esa situación, una discusión que sube de tono, una conversación donde sientes que tienes toda la razón. Y ahí estás, con argumentos listos, palabras afiladas, el deseo de demostrar que tú sabes, que tú ves claro, que tú no te equivocas. Pero algo te detiene. Decides callar, no porque estés de acuerdo, no porque no puedas responder, sino porque eliges el silencio. Y luego, con el paso del tiempo, descubres que te faltaba información, que no habías entendido todo, que tu silencio, lejos de hacerte perder, te salvó, te evitó una vergüenza, te ganó respeto, te guardó en humildad. Proverbios 17:28 lo dice con claridad desconcertante. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido.
Y es ahí donde se revela una verdad poderosa. El silencio no siempre es debilidad. Muchas veces es sabiduría, es humildad, es dominio propio, es madurez espiritual. Porque callar, cuando todo dentro de ti quiere hablar, es un acto profundo de reverencia, no hacia el otro, sino hacia Dios. El silencio reconoce nuestras limitaciones, es decirle a la situación: no tengo que demostrar nada, no lo sé todo, y está bien. Esa actitud no solo desactiva conflictos, también abre el corazón para aprender. Porque, ¿cuántas veces hemos hablado demasiado pronto, solo para después tener que pedir perdón por lo que dijimos sin pensar? ¿Cuántas veces unas pocas palabras de más arruinaron relaciones que luego costaron años restaurar? La humildad tiene voz, pero muchas veces habla en silencio. Y ese tipo de silencio no es pasividad, es poder contenido, es sabiduría canalizada, es saber que no toda batalla vale la energía, que no cada provocación merece respuesta, que no siempre es tu turno de hablar, y que a veces, cuando parece que pierdes, estás ganando algo mayor: paz interior, respeto externo y crecimiento personal. El silencio también revela madurez. Porque el inmaduro habla primero y piensa después. El maduro piensa, filtra, espera y muchas veces decide que no hace falta decir nada. La capacidad de no responder inmediatamente es señal de alguien que ha sido trabajado por el espíritu, de alguien que no necesita tener siempre la última palabra para sentirse seguro, de alguien que ha aprendido a confiar más en Dios que en su propia necesidad de defenderse. Y aquí hay algo muy interesante. El proverbio no dice que el silencio convierte al necio en sabio, sino que parece sabio. Imagínate cuánto más se percibe sabiduría en quien realmente ha aprendido a callar desde la humildad. En una cultura donde todos quieren ser oídos, el que sabe escuchar destaca. Y no destaca por volumen, sino por presencia. No confundamos cantidad con calidad. No es la cantidad de palabras la que edifica, sino su peso. Un silencio bien aplicado puede tener más impacto que un sermón de 1000 frases. Especialmente cuando ese silencio honra al otro. Cuando nos callamos no por miedo, sino por respeto, por sabiduría, por amor. También hay una diferencia entre callar por inseguridad y callar por convicción. El primero es silenciamiento, el segundo es dominio propio. Y cuando ese silencio nace del espíritu, se convierte en testimonio. Un testimonio que no necesita explicar nada, porque se nota, porque impacta, porque desarma. Y ojo, no siempre callar es perder. A veces es una inversión. Una semilla que hoy no se dice y que mañana florecerá como palabra de sabiduría, porque el silencio no cancela tu voz, solo la refina, la purifica, la prepara. Hay una clase de favor que se abre cuando caminamos en humildad, cuando no imponemos, sino que esperamos, cuando no exigimos, sino que sembramos. Y ese favor viene de Dios y de las personas, porque la humildad atrae. El que no necesita tener la razón termina ganando la confianza de quienes lo rodean. Gana puertas abiertas, relaciones restauradas, corazones dispuestos a escuchar. Todo eso empieza con un acto de silencio. Por eso hoy quiero invitarte a un desafío simple, pero profundo. Durante esta semana practica un ayuno de tener la razón. Identifica esos momentos donde podrías hablar, corregir, discutir, demostrar, y elige callar, no por miedo, no por indiferencia, sino como un acto consciente de humildad, como una forma práctica de decirle a Dios: confío más en tu justicia que en mi argumento, confío más en tu sabiduría que en mi necesidad de ganar. Porque cuando elegimos el silencio, abrimos espacio para que Dios hable por nosotros. Y cuando Él habla, todo cambia. Número 5. El silencio como escudo contra ataques.
Imagina el momento. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, finalmente libres después de años de esclavitud. Caminan, avanzan, pero de repente llegan al borde del Mar Rojo, y detrás de ellos se escucha el estruendo de los carros egipcios. El ejército de Faraón viene con furia, están atrapados, no hay salida visible. Delante, agua, detrás, enemigos. ¿Qué haces en ese momento? Gritas, corres, te desesperas. Ellos lo hicieron, entraron en pánico, se quejaron, dudaron. Pero entonces Moisés les dice algo que va en contra de toda lógica humana. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículo 14. Y es ahí donde aparece una de las armas espirituales más subestimadas, el silencio, la calma, la quietud, porque en ese momento lo que Dios pidió no fue estrategia, ni fuerza, ni palabras, fue confianza, fe en acción. Y esa fe se expresó no en gritos de guerra, sino en un corazón que eligió estar tranquilo mientras Dios peleaba. El silencio en medio del ataque no es rendición, es posición, es resistencia espiritual. Es saber que no todo combate se gana hablando. A veces la batalla se gana esperando, en silencio, sabiendo que no estás solo. Cuando decides guardar silencio frente a un ataque, estás haciendo algo profundamente espiritual. Estás renunciando a tu impulso de controlar. Estás soltando la necesidad de tener la última palabra. Estás rechazando el pánico para abrazar la promesa. Porque hay luchas que no te corresponden. Hay batallas que son del Señor. Y cuando intentas pelearlas tú, te desgastas, te frustras, te expones. Pero cuando entiendes que Dios ya tiene un plan, eliges otra postura, la calma estratégica. Y no es un silencio de cobardía, no es el silencio del que se rinde por miedo, es el silencio del que confía, del que sabe que su Dios no duerme, del que entiende que, aunque todo parece perdido, el cielo no está confundido. Es ese tipo de fe que calla cuando todo dentro de ti quiere gritar, que no responde cuando la ofensa llega, que no se justifica ante falsas acusaciones, que espera, porque sí, el silencio desconcierta al enemigo. El adversario espera una reacción, espera que entres en su juego, que devuelvas golpe por golpe, pero cuando no lo haces, lo desarmas, le cortas el ciclo, le dices con tus hechos, no dependo de mí, mi confianza está en alguien mayor. Jesús lo modeló perfectamente frente a Pilato, acusado injustamente, humillado, provocado, y él en silencio. No por debilidad, sino por fortaleza. No porque no tuviera cómo defenderse, sino porque ya sabía quién lo defendería. A veces pensamos que quedarnos callados es perder. Pero ¿qué pasa si ese silencio es justo lo que abre la puerta a tu victoria? Y si en ese momento de tranquilidad Dios está obrando cosas que tú ni siquiera imaginas. Y si ese silencio es un escudo que te está protegiendo de una batalla que podría destruirte. El desgaste que evitamos al no reaccionar de inmediato es una inversión. Esa energía que no usamos en discusiones inútiles puede ser redirigida a lo que verdaderamente importa, a orar, a creer, a avanzar. Porque estar tranquilo no es estar paralizado, es estar posicionado, es mantenerse firme, es dejar espacio para que Dios actúe sin interferencias humanas. Y lo más hermoso es que cuando eliges esa postura, no solo recibes protección, recibes todo lo que viene con la victoria divina, restauración, vindicación, honra, multiplicación. Porque cuando Dios pelea por ti, Él no solo gana, Él te bendice en el proceso. Él te muestra que su forma de hacer justicia es más alta, más perfecta, más duradera. Así que quiero invitarte a algo hoy. Mira tu vida. ¿Hay alguna situación en la que te sientes acorralado? ¿Alguna acusación, ataque, injusticia que está tocando a tu puerta? Tal vez lo que necesitas no es un contraataque, no es una explicación. Tal vez lo que necesitas es silencio.
silencio activo, silencio de fe, silencio que espera mientras Dios pelea. La próxima vez que sientas el impulso de responder, de defenderte, de gritar, haz una pausa, respira. Recuerda este versículo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y elige quedarte en esa promesa, porque en ese lugar, en esa tranquilidad confiada, ya se está ganando la batalla. Aunque tú no veas nada, el cielo está en movimiento. Y cuando Dios pelea, la victoria no es posible, es segura. Número 6. El silencio que cultiva la paz interior. Dos personas enfrentan exactamente la misma crisis. Una pérdida de empleo repentina. Mismo día, mismo impacto. La primera reacciona como la mayoría. Abre el celular, busca noticias, opiniones, consejos. Llama a conocidos, se sumerge en foros, en redes sociales, en videos sobre cómo salir rápido de una crisis. Horas pasan, su mente se llena, pero no de soluciones, sino de ansiedad. Está más cansada que al principio, confundida, agotada. La otra persona también siente el golpe, pero en vez de correr, se detiene. Apaga el teléfono, se sienta, respira y guarda silencio. No porque no le importe, sino porque sabe que no necesita más información. Necesita dirección, y esa dirección no viene del ruido, viene del silencio. En ese espacio callado se conecta con Dios, no para entenderlo todo, sino para dejarse abrazar por una paz que no tiene lógica. Esa paz no le promete respuestas inmediatas, pero le da fuerza, calma, claridad. Y lo más extraño, después de salir de ese momento, no solo está mejor, sino que las personas a su alrededor lo notan, lo preguntan, lo sienten. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa paz no se encuentra en el bullicio, nace en el silencio. Porque la paz que viene de Dios no se puede fabricar. No es una técnica mental, no se trata de repetir frases bonitas. Es una presencia, es algo que se cultiva. Y se cultiva en el terreno fértil del silencio. Allí donde se apagan las voces externas, donde se aquietan las voces internas, donde todo se rinde para que solo Él hable. El silencio es una práctica, una desconexión voluntaria del ruido del mundo. Y es en esa separación donde empezamos a experimentar lo que el versículo dice: una paz que guarda. No solo calma, guarda, protege, cuida, como si fuera un escudo invisible alrededor de nuestro corazón y nuestra mente. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando decidimos no alimentar la ansiedad. Cuando en vez de seguir hablando de nuestras preocupaciones, elegimos callarlas delante de Dios. Cuando hacemos silencio como acto de fe, como forma de decir: no tengo control, pero sé quién lo tiene. En ese silencio, Dios no solo nos da paz, nos da discernimiento, nos permite distinguir lo urgente de lo importante, lo emocional de lo espiritual, lo inmediato de lo eterno, y eso cambia todo. Porque muchas veces lo que más nos agita no es la situación en sí, sino la confusión, no saber qué pensar, qué sentir, qué hacer. Pero en la quietud viene la claridad. El mundo ofrece distracciones, escapes, momentos pasajeros, pero la paz de Dios trasciende. No depende de que todo esté bien, depende de con quién estamos. Por eso esa paz se vuelve testimonio. Cuando el resto se hunde en la ansiedad, el que guarda silencio y permanece en paz brilla, se vuelve luz, no por lo que dice, sino por lo que irradia. Y hay algo hermoso que sucede con el tiempo. Cuanto más practicamos el silencio, más paz sentimos. Y cuanto más paz sentimos, más deseamos ese silencio. Se vuelve un ciclo virtuoso, un espacio sagrado al que queremos volver. Porque ahí somos restaurados. Pero esa paz tiene un costo, no es gratis. Hay que apagar cosas, hay que soltar actividades, hay que renunciar a la falsa comodidad del ruido.
Pero todo eso vale la pena, porque lo que se gana es infinitamente más valioso. Y no solo eso, cuando cultivamos esa paz, se abre una puerta. Nuestra capacidad para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros se amplía, porque la ansiedad nos cierra, nos pone a la defensiva, nos limita, pero la paz nos abre, nos vuelve receptivos, atentos, disponibles. Por eso hoy quiero proponerte algo sencillo pero profundo. Establece un ritual de silencio por paz. 10 minutos al día. Solo eso. Un espacio donde apagues tus dispositivos, silencies tus pensamientos, respires y entres en la presencia pacífica de Dios. No para pedir, no para hacer listas, solo para estar, para recibir. Hazlo todos los días. No esperes sentir algo inmediato, pero verás cómo, poco a poco, algo empieza a cambiar. Tu forma de enfrentar las crisis, tus reacciones, tus pensamientos, porque la paz de Dios no solo te da alivio, te transforma, y todo empieza con un poco de silencio. Número 7. El silencio como disciplina espiritual. Imagina que entras a una catedral antigua, las puertas se abren y lo primero que sientes es como el bullicio del mundo queda atrás. Afuera, el tráfico, las voces, las prisas. Adentro, silencio, pero no cualquier silencio. Uno que pesa, que abraza, que te invita a bajar la voz sin que nadie te lo pida. No por miedo, sino por respeto. Por algo que no se puede explicar, pero que se siente. Estás en presencia de algo más grande que tú. Algo que no se impone con gritos, pero que te hace inclinar el alma. Ese tipo de atmósfera es la que describe Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese versículo no es una sugerencia estética, es una orden sagrada, una instrucción espiritual. Cuando Dios está en su trono, la tierra calla. No porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que quien habla ahora es Él. Y lo primero que hace un corazón sabio ante la majestad de Dios es silenciarse. El silencio en este contexto no es vacío, es reverencia, es postura espiritual, es humildad activa, es reconocer con el alma, tú eres Dios y yo no. Es hacer espacio. Es abrir el templo interior y apagar todas las voces secundarias para que solo una hable, la suya. Pero este silencio no ocurre por accidente, no nace de la nada. Es una disciplina, una práctica, algo que se entrena, que se cultiva. En un mundo que te empuja a hablar, opinar, reaccionar, defenderte, producir, guardar silencio es un acto radical de resistencia espiritual. Es decirle al mundo, yo no vivo al ritmo del ruido, yo me muevo al ritmo del cielo. Y esa disciplina nos transforma, porque al silenciar nuestras agendas, nuestras justificaciones, nuestras quejas, nuestras ideas fijas, se purifica el alma, como si el silencio fuera un fuego suave que limpia, que aclara, que ordena, porque muchas veces no escuchamos a Dios. No porque Él no hable, sino porque nosotros no paramos de hablar. Calle delante de Él toda la tierra no es solo un llamado global, es personal. Tu tierra, tu cuerpo, tu alma, tus pensamientos, tu voz interna, todo en ti, callando, para reconocer quién es Él. Y en ese reconocimiento ocurre algo sagrado. Tu espíritu se alinea, tu corazón se aquieta, tu alma deja de correr. Y aunque parezca una paradoja, el silencio, que en principio parece limitante, en realidad es libertad, porque cuanto más entrenas este silencio reverente, más libre te vuelves del ruido que te esclaviza. Ya no dependes de distracciones para calmarte, ya no necesitas tantas palabras para orar. Empiezas a encontrar gozo en solo estar, en solo mirar, en solo permanecer. Así como en el templo había un lugar santísimo, un espacio reservado, inaccesible para cualquiera, también tú necesitas ese lugar. Ese rincón en el alma donde todo se detiene.
donde no entra la prisa ni la producción, donde solo hay presencia, y ese lugar se activa con el silencio. Hay un tipo de temor reverente que no se expresa con palabras, se expresa callando, no como castigo, sino como adoración, no como ausencia, sino como plenitud, porque el verdadero silencio ante Dios está lleno de sentido, llena el ambiente, lo cambia todo. Y esto no es solo personal, también es colectivo. Hay una fuerza especial en el silencio compartido. Cuando una comunidad, una familia, un grupo, decide callar juntos delante de Dios, se genera una atmósfera distinta, un temblor invisible, una tierra sagrada, porque donde el silencio es reverente, Dios se manifiesta. Y ese tipo de disciplina, aunque comienza en minutos, puede convertirse en estilo de vida. Puedes empezar con unos pocos momentos cada día y un día. Sin darte cuenta, ese silencio se convierte en tu forma natural de acercarte a Dios. No porque dejes de hablar, sino porque entiendes que el alma habla más claro cuando está en paz. Y algo glorioso sucede cuando cultivamos este silencio. Atraemos bendición, porque donde hay reverencia, hay provisión. La honra abre las puertas del cielo. El alma que calla ante su rey está lista para recibir del trono todo lo que Él quiera dar, todo lo que está esperando ser derramado, porque Dios no desperdicia su gloria en ambientes que no saben callar. Así que aquí va el desafío. Empieza a crear momentos de templo en tu día. Que tu auto se convierta en un santuario, que la ducha sea un lugar sagrado, que una caminata sin audífonos sea una audiencia con el Rey. No necesitas incienso ni vitrales, solo necesitas silencio y reverencia. Y verás cómo poco a poco lo ordinario se vuelve sagrado. Porque cuando eliges callar ante Dios, todo lo demás empieza a hablarte de Él. Número 8. El silencio que fortalece la fe. Hay personas que han caminado largos desiertos, no de arena, sino de espera. Personas que oraron durante años por la sanidad de un ser querido, sin ver mejoría, que clamaron por un trabajo, una reconciliación, una salida, y nada cambió, por lo menos en apariencia. Hay una historia que representa eso, una mujer atravesando una crisis financiera profunda. Oraba, buscaba, tocaba puertas, y al no ver respuestas, empezó a llenarse de frustración, hasta que un día, agotada de exigir explicaciones a Dios, simplemente se rindió, no en derrota, sino en confianza. Se sentó, cerró los ojos y dijo: «No entiendo nada, pero te sigo esperando». Y en ese silencio empezó a descubrir algo distinto, una paz que no había sentido antes, una fe que ya no dependía de resultados, sino de relación. Y con el tiempo, las respuestas llegaron, no como ella pensaba, sino como Dios sabía que necesitaba. Lamentaciones 3:26 dice: «Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová». Esa palabra, bueno, nos cambia la perspectiva, porque esperar en silencio no siempre se siente bueno, se siente incómodo, se siente como si Dios estuviera callado también. Pero ahí es donde nace la fe real, la fe que no exige pruebas, la fe que no necesita señales diarias para mantenerse firme, la fe que sabe que, aunque no vea nada, Dios sigue obrando. El silencio cuando estás esperando algo de Dios no es resignación, es esperanza activa. Es decir, con tu actitud: creo tanto en lo que Dios va a hacer, que puedo dejar de hablar sobre eso por un momento y simplemente confiar. No es fácil, pero es poderoso, y este tipo de espera no es pasiva. Es como una semilla enterrada. Parece inactiva, pero por dentro está ocurriendo algo. Está echando raíces, se está fortaleciendo. Así también nuestra fe en el silencio se vuelve más profunda, más resistente. Porque es fácil tener fe cuando todo fluye, pero esperar en silencio forma carácter, moldea el alma, nos vuelve inquebrantables.
Dios podría responder en un instante. Él tiene el poder, pero muchas veces elige un proceso, no para castigarnos, sino para prepararnos. Porque no solo quiere darte lo que pides, quiere que estés listo para recibirlo, y ese estar listo se trabaja en el silencio. El contexto de este versículo no es cualquier situación, es un tiempo de devastación. Jerusalén había sido destruida, el pueblo estaba desolado, y aún así el profeta escribe: es bueno esperar en silencio. Eso le da más peso. No lo dice desde el confort, lo dice desde el dolor, y aún así confía. Hay una gran diferencia entre esperar quejándose y esperar en silencio. La queja nos drena, nos hace girar en círculos, nos atrapa, pero el silencio nos repara, nos enfoca, nos entrega al cuidado de Dios, porque en el silencio no intentamos forzar la mano del cielo, solo extendemos la nuestra y esperamos que Él la tome. Además, ese silencio tiene otro efecto: cura la ansiedad, nos desconecta del reloj, nos saca del ritmo del mundo, donde todo tiene que ser inmediato, y nos introduce en el ritmo del reino, donde todo tiene su tiempo perfecto, porque la salvación de Jehová nunca llega tarde, y cuando finalmente llega, entendemos que no solo recibimos la respuesta, recibimos todo lo que vino con ella: la transformación interior, la paciencia cultivada, la revelación de quién es Dios realmente. Porque si Dios solo resolviera, no lo conoceríamos, pero cuando esperamos, lo descubrimos. Por eso, hoy quiero invitarte a algo muy especial. Comienza un diario de espera silenciosa, no para reclamarle a Dios, sino para registrar. Escribe lo que estás esperando, pero también escribe lo que sientes mientras esperas, lo que aprendes, lo que Dios va mostrando en el proceso, porque llegará el día en que ese diario se convierta en un testimonio, no solo de lo que Dios hizo, sino de lo que hizo en ti. Esperar en silencio no es perder tiempo, es sembrar eternidad. Y cuando llegue la cosecha, entenderás que valió la pena, porque cada segundo de espera silenciosa está cargado de fe, y la fe siempre da fruto. Número 9. El silencio como espacio de intimidad con Dios. Hay relaciones donde se habla mucho, pero se dice poco, donde dos personas pueden estar en la misma habitación, pero no están realmente presentes. Cada una atrapada en su mundo, en su pantalla, en su ruido. Y hay otro tipo de relación, una más rara, más profunda. Aquella donde no hace falta hablar para sentirse acompañado, donde dos personas pueden estar en silencio. Y ese silencio no pesa, ese silencio nutre. A veces es ahí donde más se dice, donde más se siente. Así es la verdadera intimidad. Y así es como Dios quiere que nos relacionemos con Él. El salmista lo entendió cuando escribió en el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Esta no es una frase bonita, es una experiencia real. Es una conversación profunda, consigo mismo y con Dios al mismo tiempo. Es una invitación al alma a dejar de correr, a dejar de llenar el vacío con ruido y a simplemente reposar, estar. Y esa es la esencia de la intimidad con Dios, el reposo silencioso, no como inactividad, sino como presencia plena, no como ausencia de palabras, sino como plenitud de confianza, porque solo descansamos profundamente ante alguien en quien confiamos plenamente. Solo podemos guardar silencio ante Dios cuando sabemos que su presencia es suficiente. La clave está en cómo empieza ese versículo: en Dios solamente. Esa palabra solamente revela exclusividad. No se trata de buscar reposo en muchas fuentes y cuando todas fallan, acudir a Dios como último recurso. Se trata de que el alma encuentre su único lugar seguro en Él, de que nuestro espacio más íntimo esté reservado solo para esa relación divina. Porque hay cosas que solo se revelan en la intimidad. Hay aspectos del carácter de Dios que solo se conocen en el silencio. Este tipo de silencio no es religioso,
no es ritual, es relacional. Es la diferencia entre cumplir con un momento devocional y sentarse con un amigo a compartir el corazón sin necesidad de explicaciones. Es aprender a comunicarse con Dios sin palabras, a amar sin frases, a escuchar sin preguntas. Claro, al principio no es fácil. El silencio puede incomodar, porque nos enfrenta a lo que está dentro. A veces queremos llenarlo todo para no ver lo que hay en el alma. Pero cuando atravesamos esa barrera, descubrimos que el silencio íntimo con Dios no solo es posible, es transformador, porque es ahí donde Él sana, donde Él revela, donde Él sostiene. Y es curioso cómo esa intimidad silenciosa con Dios transforma nuestras relaciones humanas. Nos volvemos más presentes, más compasivos, más pacientes, porque cuando aprendes a estar con Dios sin exigirle nada, aprendes también a estar con las personas sin esperar que llenen todo. Te vuelves más libre y más profundo. Y hay algo aún más poderoso. Cuando compartimos ese silencio íntimo con otros creyentes, se genera una atmósfera espiritual distinta. No todos necesitan hablar. A veces, solo estar juntos en reverencia es suficiente, porque en el silencio compartido también hay comunión, también hay unidad y también hay presencia. La esperanza que menciona el salmista no nace de la actividad, sino del reposo. No viene después de una larga lista de peticiones, sino después de estar en silencio y recordar quién es Dios, porque cuando reposa el alma se abre la mente, se aclara el corazón y la esperanza brota, y en ese espacio íntimo Dios se derrama, no solo con lo que pedimos, con todo lo que su corazón anhela darnos, porque en la intimidad no hay retención, hay entrega. Lo que es de Él se vuelve accesible para ti, no porque lo merezcas, sino porque Él desea compartirlo contigo. Por eso, hoy quiero invitarte a una práctica sencilla, pero que puede cambiar tu vida espiritual por completo. Establece un momento diario de presencia silenciosa, no para hablar, no para pedir, solo para estar. 5 minutos, solo eso. Siéntate, respira y repite en silencio: aquí estoy, Señor, y quédate. No intentes controlar la experiencia, solo permite que Dios te acompañe y tú acompáñalo a Él. Con el tiempo notarás algo sorprendente. Ese silencio se volverá tu refugio, tu fuente, tu alimento, y esa intimidad silenciosa se reflejará en todo, en tu paz, en tu manera de amar, en tu manera de vivir, porque cuando el alma reposa en Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Número 10. El silencio que cultiva sabiduría. Todos conocemos a alguien que, en un momento crucial, dijo lo que no debía y lo perdió todo. Una amistad que se rompió por una palabra mal dicha, una oportunidad laboral que se esfumó por hablar sin pensar, una discusión familiar donde el calor del momento se convirtió en un incendio. Y también hemos conocido a alguien que, en esa misma situación, eligió callar. Y ese silencio no fue cobardía, fue sabiduría, porque guardó su boca, ganó tiempo, y con el tiempo ganó respeto. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este versículo es claro. Cuantas más palabras soltamos sin filtro, mayor es la probabilidad de que pequemos. No porque hablar sea malo, sino porque hablar sin conciencia abre puertas al error. El silencio, entonces, no solo es ausencia de sonido, es una protección, una barrera entre la emoción impulsiva y la acción irreversible. Y aquí está la clave. La prudencia nace en el silencio. No se trata de callar por miedo, sino de callar para pensar, de frenar los labios para dar tiempo al alma.
para filtrar la emoción, para analizar la situación, porque muchas veces la sabiduría no está en tener la respuesta más rápida, sino en hacer la pausa más estratégica. Esa pausa silenciosa es la que te da discernimiento. Cuando no hablas de inmediato, puedes observar mejor, leer el ambiente, escuchar realmente, entender lo que está detrás de las palabras del otro, y con esa comprensión, responder mejor, o incluso decidir no responder. La sabiduría práctica no se muestra en cantidad de palabras, se muestra en su calidad, en la precisión, en la oportunidad, en decir lo necesario y callar lo que no edifica. Esa es una disciplina espiritual. Y como toda disciplina, se entrena. No es fácil, pero se aprende. Y cuando se aprende, se nota. Porque hay algo poderoso en una persona que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Esa persona inspira confianza, proyecta madurez, genera espacio para el diálogo real. Y muchas veces esa reputación de prudencia abre puertas, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Pero también es importante entender que no todo silencio es sabio. Existe el silencio del que no se atreve, el del que calla por temor o por manipulación. Ese no es el que enseña la palabra. El silencio sabio es valiente, es intencional, es activo, se basa en la fe, en la autoconciencia y en el deseo de edificar. Callar no siempre es fácil, pero muchas veces es una inversión, porque lo que no dices hoy, en un momento de ira, puede darte la oportunidad de decir algo mucho más constructivo mañana. Y esa diferencia de tiempo puede cambiar el resultado de una conversación, de una relación, de una vida entera. Y es que la sabiduría también tiene que ver con el cuándo. Hay verdades que deben decirse, pero en el momento justo. Hay consejos que deben darse, pero en el espíritu correcto. No solo importa qué decimos, sino cuándo y cómo lo decimos. Y esa sensibilidad solo se desarrolla cuando aprendemos a callar primero. Además, hay otro beneficio poderoso en el silencio: el aprendizaje. Porque no se puede hablar y escuchar al mismo tiempo. Y muchas veces lo que más necesitamos no es expresar, sino recibir, aprender, escuchar la experiencia del otro, o incluso escuchar la voz de Dios antes de emitir la nuestra. A lo largo del tiempo, quienes han cultivado el silencio sabio construyen una reputación distinta. Son vistos como personas confiables, como fuentes de calma en medio del caos. Y esa imagen no se forja por discursos brillantes, sino por decisiones silenciosas, constantes y firmes. Y cuando dominamos este arte, se abren puertas que la verborrea nunca abriría, relaciones más profundas, oportunidades inesperadas, confianza depositada, todo lo que viene con la percepción de que eres alguien que sabe cuándo hablar y cuándo callar, porque donde hay sabiduría, hay prosperidad integral. Así que aquí va el desafío. Identifica 3 contextos donde tiendes a hablar demasiado. Tal vez es en tu familia, en tu trabajo, en tu grupo de iglesia, y esta semana comprométete a practicar el silencio estratégico en esos lugares. No se trata de reprimirte, se trata de dirigir tus palabras con propósito. Verás cómo cambia tu entorno, cómo mejora tu capacidad de escuchar, cómo se fortalece tu discernimiento, porque en el silencio Dios también habla. Y muchas veces la sabiduría comienza callando. Número 11. El silencio ante tentaciones. Alguien recibe un mensaje hiriente, tal vez en el chat familiar, en el grupo de trabajo o en redes sociales. Una frase que no solo molesta, arde. El corazón se acelera. La mente se llena de réplicas. Los dedos se apresuran sobre el teclado y justo ahí, ese instante antes de enviar la respuesta, todo se congela. Responder como dicta el impulso o guardar silencio. Ese momento congelado es más espiritual de lo que parece,
porque ahí, en medio de la tentación de reaccionar, puede revelarse una de las formas más poderosas del dominio propio: el silencio. Santiago 1:19 nos entrega una estrategia celestial para esos momentos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo no es casual, tiene un orden intencional. Primero escuchar, luego hablar y muy al final, si es necesario, sentir ira. Pero lo que más llama la atención es esa expresión, tardo para hablar. En otras palabras, no respondas de inmediato, deja espacio, crea un intervalo, deja que entre el espíritu. Ese silencio es tu primera línea de defensa espiritual, porque la tentación, muchas veces, no viene disfrazada de grandes pecados. A veces llega como una provocación disfrazada de derecho a responder, pero el silencio interrumpe el ciclo automático. Rompe el guión del enemigo que quiere que respondas desde la carne y no desde el espíritu. Y ese pequeño espacio, a veces de solo 5 segundos, puede salvarte de un mar de arrepentimientos. Porque en ese silencio breve tienes la oportunidad de evaluar: ¿estoy reaccionando o respondiendo? ¿Estoy defendiendo mi orgullo o protegiendo mi testimonio? ¿Esto que voy a decir viene de Dios o viene de mi ego herido? La tardanza para hablar es una sabiduría estratégica. No significa callar para siempre. Significa hablar en el momento correcto y desde la postura correcta. Porque una palabra dicha desde la paz construye, pero una palabra dicha desde la ira destruye. Y lo que destruye puede tardar años en repararse. Y hay una conexión directa entre hablar rápido y enojarse rápido. Santiago lo deja claro: el que habla sin filtro muchas veces termina alterado, dolido o arrepentido. Por eso el silencio no es solo una técnica de autocontrol, es una práctica espiritual, una pausa sagrada donde Dios puede intervenir. También está el otro lado del versículo, pronto para oír. Eso no es solo oír al otro, es oír a Dios, pero para eso necesitas silencio. Porque si respondes sin escuchar, no solo ignoras al otro, ignoras también la voz del Espíritu que quizá te estaba diciendo: no ahora, no así, no con esas palabras. Y en esa pausa puedes respirar, literalmente. Puedes hacer una respiración espiritual, inhalar gracia, exhalar juicio, inhalar paciencia, exhalar necesidad de tener la razón, porque cuando respiras, recuerdas. Y cuando recuerdas quién eres en Cristo, respondes diferente. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Cuando fue tentado en el desierto, no reaccionó emocionalmente, no devolvió ataques, respondió con verdad, desde el silencio del alma, desde una paz que no dependía de las circunstancias. Incluso frente a Pilato, siendo acusado falsamente, eligió callar. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que el silencio también predica. Y cada vez que eliges callar ante la tentación de hablar apresuradamente, estás preservando bendiciones. Porque muchas veces una respuesta airada puede arruinar una relación, cerrar una puerta, apagar tu testimonio. Pero el silencio estratégico te mantiene posicionado, protege tu paz, protege tu propósito. Y muchas veces ese control de hoy te prepara para recibir más mañana. Así que aquí va el desafío práctico. Empiezan a aplicar lo que podríamos llamar la práctica del intervalo. Cada vez que sientas la tentación de reaccionar, sea por mensaje, en persona o en redes, comprométete a esperar al menos 5 segundos antes de responder. Haz una pausa, respira, escucha y deja que ese pequeño espacio se llene de la sabiduría de Dios. No subestimes el poder de esos segundos, porque lo que parece pequeño puede cambiar una conversación, una relación o una vida entera. Cuando eliges el silencio, no estás perdiendo, estás ganando dominio. Y en ese dominio,
se manifiesta el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y sabiduría, y paz. Número 12. El silencio sanador. Hay heridas que no sangran por fuera, pero laten por dentro con fuerza. Heridas de traición, de abandono, de palabras injustas, de pérdidas que no vimos venir. Y cuando estamos heridos, sentimos una necesidad casi automática de hablar, contarlo, explicarlo, justificarnos, decirle al mundo lo que nos hicieron, repetir la historia una y otra vez, como si al hacerlo encontráramos alivio. Pero lo que a veces no entendemos es que algunas heridas solo comienzan a sanar cuando dejamos de narrarlas, cuando, en vez de explicarlas, las llevamos en silencio a los pies de Dios. El salmista lo expresa con una honestidad conmovedora en el Salmo 39:2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. No está hablando de una negación. No está diciendo que lo bueno no merecía ser dicho. Está hablando de un momento donde, aun teniendo razón, aun pudiendo hablar, eligió callar. ¿Por qué? Porque entendió que ese silencio no era represión, era entrega. El silencio puede ser una medicina espiritual, porque cuando dejamos de hablar de una herida, no significa que la estamos negando. Significa que dejamos de manipularla, de querer control cómo se ve, cómo se percibe, cómo se defiende. Significa que soltamos para que sea Dios quien trate con ella. Hay heridas que se profundizan con las palabras, porque cada vez que las contamos, las revivimos. Y cada vez que las revivimos, el alma se vuelve a abrir, se vuelve a sangrar. Y sin darnos cuenta, entramos en un ciclo donde nuestra identidad comienza a confundirse con nuestra herida. Ya no soy solo hija de Dios, soy la que fue traicionada, el que perdió todo, la que fue rechazada. Pero cuando elegimos callar, rompemos ese patrón. Dejar de contarla es empezar a soltarla. Y esto no significa que compartir sea malo. Pero hay un momento para hablar y hay un momento para guardar silencio. Así como una herida física necesita ser vendada, quieta, protegida del movimiento, también las heridas emocionales necesitan reposo. Hay dolores que solo se curan cuando dejamos de tocarlos con palabras. Este tipo de silencio no es represión, no es esconder por vergüenza. Es una decisión espiritual. Es un acto de confianza. Es decirle a Dios, no tengo que defenderme, no tengo que explicarme, no tengo que contar esto una vez más para justificarme. Te lo entrego. Haz tú lo que yo no puedo. Y algo profundo sucede cuando lo hacemos. En ese silencio, el Espíritu de Dios comienza a trabajar donde antes solo había ruido. Se abre un espacio donde no hay justificaciones, solo presencia. Y esa presencia sana, restaura, redefine. A veces, lo que más necesitamos no es alguien que nos diga qué hacer, sino alguien que simplemente se quede con nosotros, en silencio, que no exija explicaciones, que no fuerce palabras, que esté ahí, porque el silencio compartido con comprensión también es parte del proceso de sanidad. Y en ese proceso llegará el momento de volver a hablar, pero no para contar la herida, sino para narrar la restauración. El silencio sanador no es el final de la historia, es el espacio entre lo roto y lo restaurado. Es donde Dios escribe capítulos nuevos, donde nuestra narrativa cambia, donde dejamos de ser la víctima y empezamos a ser testigos de su poder. Porque cuando el silencio ha hecho su obra, ya no hablamos desde el dolor, hablamos desde la cicatriz. Y las cicatrices no sangran, pero testifican. Y ahí es cuando nuestras palabras sanan a otros, no porque suenan correctas, sino porque vienen de un corazón curado. Por eso hoy quiero hacerte una invitación profunda. Identifica una herida que has estado narrando constantemente. Tal vez la cuentas a otros, tal vez solo la repites dentro de ti. Y haz un compromiso.
Establece un tiempo específico para un ayuno de palabras respecto a esa herida. Tal vez una semana, tal vez un mes. No la expliques, no la defiendas. Llévala en oración silenciosa a Dios. Y cada vez que sientas el impulso de hablar, elige orar en silencio, respira y dile al Señor: tú conoces esta herida, haz en mí lo que mis palabras no pueden. Verás cómo, con el tiempo, ese silencio se convertirá en espacio, y ese espacio se llenará de sanidad, de identidad nueva, de propósito renovado, porque el silencio, cuando se entrega a Dios, no es vacío, es territorio fértil para la restauración completa, y lo que nace ahí no solo sana tu corazón, te prepara para ministrar sanidad a otros, desde el lugar donde fuiste herido, pero ya no sangras, ahora brillas. Número 13. El silencio como acto de obediencia y confianza. Imagínate a miles de personas caminando en silencio. Ni una palabra, solo el sonido de los pasos sobre la tierra seca, el crujir de los cueros, el soplo del viento. Así marcharon los israelitas alrededor de Jericó. 6 días sin hablar, un pueblo acostumbrado al clamor, a la batalla, al ruido. Ahora en silencio absoluto, y no por resignación sino por obediencia, porque Dios lo había dicho. Marchen, pero no hablen. ¿Tenía sentido? Number era lógico, tampoco. Pero era divino, totalmente. El Salmo 37, versículo 7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No es una sugerencia, es una instrucción, una forma de obediencia radical que choca con nuestra naturaleza. Porque cuando estamos confundidos, cuando sentimos presión, queremos hablar, explicar, justificar, controlar. Pero Dios muchas veces nos invita a hacer lo opuesto, a callar, a confiar, a esperar. Este tipo de silencio no es pasivo, es profundo, es poderoso, porque es un acto directo de obediencia. Es como decir: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero no necesito entenderlo para obedecerte. Me rindo a tu manera, aunque no se parezca a la mía. Eso es guardar silencio ante Él. Esperar en silencio es una forma elevada de fe, porque es fácil decir que confiamos mientras hablamos. Pero cuando Dios nos pide callar y no intervenir, ahí se revela lo que realmente creemos. La espera silenciosa es una declaración sin palabras que dice: confío en que tú estás obrando, aunque yo no vea movimiento. Y en ese silencio también hay reconocimiento. Reconocemos que Él es soberano, que Él tiene la primera palabra y la última, que no necesita nuestra explicación para ejecutar su propósito, que nuestra intervención a veces estorba lo que Él está a punto de liberar. Obedecer en silencio también significa rendirnos, rendir nuestras quejas, rendir nuestros planes, rendir nuestras expectativas, porque a veces las palabras que usamos para tratar de soltar algo, en realidad lo atan más fuerte, pero cuando callamos, soltamos de verdad. Cuando cerramos la boca, le abrimos espacio a Dios. Ahora, hay que hacer una distinción importante. No todo silencio es fe. Existe el silencio resignado, ese que nace del dolor sin esperanza. Pero el silencio que enseña la palabra es expectante. Es como la semilla que espera bajo tierra. Parece inactiva, pero está a punto de brotar. Y claro, este tipo de obediencia va contra la corriente cultural. Vivimos en una época donde opinar es un derecho sagrado, donde el que se calla parece débil, donde la visibilidad es la nueva moneda. Pero el reino de Dios funciona distinto. A veces, el mayor acto de fortaleza espiritual es callar cuando podrías hablar, es esperar cuando todo te grita que actúes. Los ejemplos están en toda la Biblia. Abraham, cuando subió al monte con Isaac, no discutió. María, al recibir la noticia del ángel, guardó todo en su corazón. José, al enterarse del embarazo de María,
decidió callar y obedecer. Y en cada caso, el silencio abrió la puerta a un milagro. Porque sí, el silencio obediente desbloquea provisiones retenidas. Hay bendiciones que no se han manifestado porque seguimos hablando cuando Dios ya nos dijo que callemos. Seguimos actuando cuando Él nos dijo que esperemos. Pero si obedecemos, si callamos, si confiamos, veremos cómo las murallas caen sin necesidad de tocar una piedra. Así que hoy te invito a hacer algo radicalmente sencillo. Identifica un área de tu vida donde sientes que Dios ya te dijo, espera, no hables, no intervengas más. Tal vez es una relación que estás tratando de controlar, un proyecto que estás forzando, una conversación que repites en tu mente una y otra vez. Y comprométete a una semana de silencio confiado sobre ese tema. Durante esa semana no expliques, no justifiques, no presiones. En vez de eso, ora en silencio, rinde en silencio, espera en silencio, porque tal vez ese silencio es el acto de fe que está a punto de hacer caer las murallas. Y si puedes, termina este momento con unos segundos de silencio real. Respira, guarda tus pensamientos y simplemente di con tu interior, aquí estoy, Señor, espero en ti, porque a veces la fe más fuerte no grita, solo guarda silencio y confía. Número 14. El silencio frente a la injusticia. Cristo estaba frente a Pilato. Silencio, no porque no pudiera hablar, no porque no tuviera argumentos, no porque no tuviera el poder para derribar con una palabra a todo un imperio. Calló porque estaba confiando, porque como dice 1 Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese silencio no fue debilidad, fue obediencia, fue dominio, fue confianza absoluta en el Padre que todo lo ve y todo lo juzga. Y este tipo de silencio es uno de los más difíciles de practicar, porque cuando enfrentamos injusticia, algo se enciende dentro de nosotros. Esa urgencia por aclarar, defendernos, exponer la mentira, restaurar la imagen. Queremos hacer justicia con nuestras propias manos, o al menos con nuestras propias palabras, pero cuando elegimos el silencio que confía, estamos diciendo, no necesito defenderme porque ya tengo un defensor. No es que el silencio acepte la injusticia, no es que apruebe lo malo, es que lo entrega, lo traslada, lo pone en las manos del único que puede juzgar sin error, sin favoritismo, sin emoción distorsionada. Y ese acto, ese encomendar la causa, como hizo Jesús, es una fuerza espiritual más grande que cualquier venganza. Porque el silencio digno tiene un poder que el ruido no tiene. Impacta, sorprende, rompe el patrón. Mientras el mundo grita, acusa, responde golpe por golpe, tú eliges no devolver maldición por maldición. Y en ese instante estás rompiendo el ciclo de venganza. Estás diciendo, yo no sigo el guión de este mundo, yo sigo el de Cristo. Y es ahí donde se revela la diferencia entre el silencio cobarde y el silencio que honra. Porque el de Cristo no era pasividad, era acción interior. Mientras guardaba silencio hacia afuera, por dentro estaba entregando la causa. No se estaba quedando con la herida, la estaba trasladando al trono. Estaba confiando al juez justo. Este tipo de silencio también preserva algo más profundo, tu identidad. Porque cuando reaccionamos desde la herida, desde el enojo, desde la necesidad de responder igual, corremos el riesgo de actuar como aquellos que nos hirieron. Y ahí perdemos lo más valioso, quienes somos llamados a ser. El silencio en medio de la injusticia nos protege de convertirnos en aquello contra lo que decimos luchar. Eso no significa que nunca debamos hablar contra lo injusto. Hay momentos para levantar la voz, para defender al débil, para denunciar lo que está mal, pero hay otros momentos donde Dios mismo nos dice, espera, calla
yo me encargo, y discernir cuál es cuál requiere madurez, requiere sensibilidad, requiere Espíritu Santo, porque no es fácil. El silencio ante la injusticia duele, se siente como una derrota, como rendirse, como ceder terreno, pero no lo es. Es fe activa. Es una declaración silenciosa de que confiamos en que Dios no está dormido, no es indiferente, no ha cerrado los ojos ante lo que nos hicieron, y no estás solo. José fue traicionado, vendido, acusado falsamente, y guardó silencio. David fue perseguido, calumniado, y esperó. Jeremías fue rechazado por decir la verdad, y se quedó callado ante la violencia. Cada uno de ellos, al igual que Cristo, eligió el camino más difícil, pero también el más glorioso, el silencio que espera justicia divina. Y ese silencio trae sanidad, primero a ti, porque al no alimentar la herida con tus palabras, le das espacio al Espíritu para sanar desde adentro, y luego también toca a los demás. Porque cuando el ofensor no recibe la reacción que espera, muchas veces se detiene, reflexiona, se expone, y Dios puede obrar también en él. Lo más poderoso es esto: cuando eliges ese silencio que honra a Dios, no solo estás renunciando a hacer justicia por tu cuenta, estás posicionándote para recibir todo lo que viene con la vindicación divina, paz, honra, restauración, propósito. Dios no solo compensa, Dios recompensa, y lo hace en grande. Así que hoy, identifica una injusticia reciente. Tal vez fue una traición, una calumnia, una palabra que te hirió, y en vez de responder, encomiéndala. Dile al Señor: esta causa no es mía, es tuya. Yo elijo callar y confiar. Y esa decisión, aunque te cueste, te liberará, te elevará, te transformará, porque cuando callas como Cristo, también resucitas con Él. Número 15. El silencio transformador que lo recibe todo. Una persona comenzó a hacer algo que parecía insignificante. 10 minutos de silencio, cada mañana. No para pedir, no para planear, no para quejarse, solo silencio. Al principio era incómodo, la mente se aceleraba, las preocupaciones se colaban, pero decidió quedarse, permanecer en esa quietud como quien se sienta a esperar a un rey. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. Su manera de orar, su forma de reaccionar, su percepción de la vida, su paz. No fue inmediato, pero fue real. Y sin buscarlo directamente, lo que había estado persiguiendo por años, claridad, provisión, relaciones sanas, oportunidades, comenzó a llegar, porque sin saberlo, estaba encarnando Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El silencio puede ser esa búsqueda. Cuando dejamos de hablar por hablar, cuando pausamos nuestras agendas internas, cuando detenemos el ruido constante de nuestras demandas, estamos dejando espacio para el reino. Estamos, en acto y en espíritu, diciéndole a Dios: tú primero, tu voluntad antes que la mía, tu tiempo, tu forma, tu justicia antes que mi necesidad. Y eso cambia todo, porque la promesa es clara: todas estas cosas serán añadidas. No algunas, no unas pocas, todas. Pero el orden importa: primero el reino, luego lo demás. Y el silencio es esa postura que reconoce el orden correcto, que dice: no vengo a imponer, vengo a recibir. Callar nuestras soluciones es abrirnos a las soluciones superiores de Dios. Porque mientras nuestra mente intenta controlar cada resultado, su sabiduría ya diseñó caminos que no hemos considerado. Pero para oírlos, necesitamos callar. Y cuando lo hacemos, comenzamos a ver cómo esa transformación silenciosa afecta cada dimensión de nuestra vida. No solo lo espiritual, también lo emocional, lo relacional, lo financiero, lo físico, porque el reino no es un concepto etéreo,
es una realidad integral que toca todo lo que somos. Y cuanto más practicamos este silencio intencional, más recibimos. Y cuanto más recibimos, más deseamos ese silencio. Se vuelve un ciclo virtuoso, una comunión constante, una dependencia dulce. Ya no lo hacemos por obligación, sino por deleite. Ya no callamos para obtener cosas. Callamos porque ya las tenemos. Porque su presencia se vuelve el todo. Ahí está el contraste que muchos no ven. Mientras el mundo corre tras cosas, el que busca el reino recibe todo. Porque lo que Dios añade no solo incluye provisión externa, incluye paz en medio de la tormenta, dirección cuando todo parece confuso, fortaleza cuando el alma está débil, y una satisfacción que ningún logro humano puede ofrecer. Y ese todo que Dios promete va más allá del tener. Es el ser, es la plenitud, es despertar cada día sabiendo que no necesitas luchar por tu lugar, porque ya tienes un lugar en el corazón del Rey, y desde ahí todo lo demás fluye. Pero esta transformación no ocurre con un acto puntual. Es un proceso, una disciplina, una práctica diaria. El silencio que transforma no es el de un momento, sino el que se convierte en estilo de vida, un espacio intencional, en encuentro constante, y no es solo personal. Una comunidad que practica este silencio transformador, que pone el reino primero colectivamente, impacta su entorno de maneras que ni siquiera puede medir. Cambian atmósferas, rompen cadenas, atraen el favor de Dios. Porque donde hay espacio, Dios llena, y donde hay honra, Él multiplica. El problema es que muchos tienen acceso a ese todo, pero no lo reclaman, no porque no lo deseen, sino porque no han aprendido a detenerse, a callar, a soltar, y en ese ruido perpetuo pierden de vista lo que ya les pertenece. Por eso hoy, este mensaje es una invitación a volver al centro, a volver al silencio, a hacer del silencio una forma de buscar el reino, una forma de decir con nuestra vida, tú primero, Señor, porque cuando Él es primero, todo lo demás se ordena, todo lo demás llega, todo lo demás se añade. Así que te dejo este desafío, establece un altar de silencio diario, tal vez al despertar, tal vez antes de dormir, pero que sea un momento donde no digas nada, solo estés, solo busques, solo escuches. Hazlo con constancia, hazlo con hambre, hazlo como quien busca el reino, y verás que todo lo demás vendrá por añadidura. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.